Buenas noches, queridos hermanos. Celebramos un día más de la novena a San Cayetano, el santo de la providencia, el santo del pan y del trabajo. Y lo hacemos de una manera diferente por esta crisis que estamos viviendo. Pero tenemos esa comunión y esa cercanía espiritual en torno a San Cayetano. Y con la misma fe y con el mismo ardor que años anteriores, celebramos esta novena en honor a San Cayetano. Esta pandemia, el COVID-19, ha puesto al mundo de cabeza. En un par de meses se hizo presente en los 5 continentes. Los fallecidos se cuentan por miles y los contagiados por millones. Se cerraron fronteras, tambalean los mercados y, a no dudarlo, enfrentaremos escenarios políticos, económicos, sociales y religiosos inéditos, muy diversos. Hay angustia, ha surgido el hambre, han subido los índices de desempleo, el paro temporal de trabajadores por el quiebre de innumerables empresas. Del mismo modo en que ha aumentado la violencia intrafamiliar y las protestas sociales. Pero también en muchas localidades ha bajado la contaminación ambiental. En muchas familias sus miembros se han reencontrado. Hemos descubierto, a veces a la fuerza, las bondades y límites de las videoconferencias. Y hemos sido testigos de la abnegación de muchos profesionales y de las acciones solidarias de tanta gente anónima, que nos ha hecho sentir orgullosos de ser humanos. Sin embargo, los efectos también se hacen sentir en variadas facetas de nuestra propia existencia individual, tales como el modo de saludarnos, ya que somos muy afectivos al encontrarnos, al saludarnos, al encontrar al otro, ha cambiado. En la distancia que tomamos al conversar con alguien, en el aumento de reuniones por videoconferencias. El transporte público, en el uso del espacio urbano y del tiempo libre, etc. Varias facetas de nuestra vida individual han cambiado. En particular también nuestra vivencia religiosa. Y ya estamos sintiendo ese impacto, así como los modos tradicionales de educar la fe a través de la catequesis y los sacramentos, su celebración y vivencia. Hoy, en diversas plataformas se da formación, se da celebraciones, se da catequesis, se ha inaugurado por Suyapa Medios esta catequesis en casa con el Padre Dimas, porque tenemos que ir respondiendo a estas diversas facetas de la vida humana que han cambiado con esta pandemia del COVID-19. En estos tiempos explotó el Internet como agente principal de comunicación. La palabra Zoom, Facebook Live, Google Meet y otros parecen ser las palabras mágicas del momento. Hemos cambiado el salón parroquial, el templo, las reuniones de grupo por estas redes sociales. Internet es como un gran supermercado con muchas ofertas de misas online, cursos online, charlas online, formación online, y etcétera, etcétera. Y a veces es difícil elegir entre tantas alternativas.
pero si bien se suspendieron muchas actividades a todo nivel, nuestra agenda se llenó rápidamente con encuentros virtuales. Por lo menos esto es cierto para los que tenemos internet y conexiones, porque en realidad se abrió también una nueva brecha entre los que tienen internet y los que no tienen. La pandemia del coronavirus transforma la vida en todas sus expresiones. La manera de vivir, pensar y comunicar cambia. La manera de vivir la fe y de comunicarla, consecuentemente, de igual manera, se ha transformado. Una de estas situaciones es la misa o la Eucaristía virtual y la comunión espiritual. No podemos asistir a los templos, a las iglesias, por esta crisis del COVID-19. Pero la iglesia no se ha quedado de brazos cruzados, no, ha respondido y seguirá respondiendo a los desafíos para la educación en la fe, para la vivencia de la fe, para la formación en la fe. Responde. Y frente al avance del coronavirus en el mundo, diversas parroquias y capillas ofrecen la transmisión de la Santa Misa en vivo a través de las redes sociales como modo de vivir la liturgia, aunque sin la posibilidad de recibir la comunión sacramental, sin recibir la Eucaristía propia, el comulgar con el cuerpo y la sangre del Señor. Esa Eucaristía que fortalece y que anima, recordando algunos elementos de la Eucaristía. Sabemos que es la fuente y la cumbre de toda vida cristiana. Es la cumbre de la entrega que Dios Padre en el Espíritu Santo por Jesucristo nos hace a través de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Es el culto que Jesucristo rinde al Padre en el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Podríamos decir también que es el compendio y la suma de nuestra fe. Es el memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y expresión en la celebración de este sacramento. Unión con Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y sangre para formar un solo cuerpo. La Eucaristía es el sacramento con el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En el momento actual que estamos viviendo, nos invita a revalorar lo que es la comunión espiritual. Santa Teresa de Jesús nos dice unas frases acerca de la comunión espiritual. Es un acto de deseo que consiste en expresarle a Jesucristo que deseamos recibirlo en el corazón. Repito, es un acto de deseo que consiste en expresarle a Jesucristo que deseamos recibirlo en el corazón. Cuando no puedan comulgar
cuando no puedan comulgar ni oír la misa, pero en este caso tenemos las plataformas donde nos ofrecen la misa virtual. Entonces se nos invita a comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, nos dice Santa Teresa de Jesús. Igualmente, el Papa Francisco, en su libro La vida después de la pandemia, nos dice: en este tiempo de tribulación y luto, nos dice el Papa Francisco, es mi deseo que ahí donde estés puedas hacer la experiencia de Jesús que sale a tu encuentro. Te saluda y te dice: alégrate. La comunión espiritual nos debe unir al sentir de todos los católicos del mundo entero, en particular a los enfermos, portadores del virus, y a las personas que los atienden y cuidan de ellos desde muchos frentes. El Papa Francisco dijo en la oración del Ángelus del pasado domingo 15 de marzo que en esta situación de pandemia en la que nos encontramos, viviendo más o menos aislados, estamos invitados a redescubrir y profundizar el valor de la comunión, que une a todos los miembros de la Iglesia. Unidos a Cristo, nunca estamos solos, sino que formamos un solo cuerpo, del cual Él es la cabeza. Es una unión que se alimenta de la oración y también de la comunión espiritual. Una práctica muy recomendada cuando no es posible recibir el sacramento. Existen diferentes motivos por los que no podemos recibir la Eucaristía, el cuerpo del Señor, en la misa. En este tiempo de emergencia, en el que por el coronavirus los templos han tenido que cerrar, debemos de vivir nuestra fe desde una dimensión más espiritual, más unidos al Señor y a nuestros hermanos de donde estemos. La comunión espiritual, como les decía, es un acto de deseo que consiste en expresarle a Jesucristo que deseamos recibirlo en el corazón. Y es que Jesús dice, y nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que el culto cristiano es en espíritu y verdad. Por eso, en cualquier lugar y situación, el creyente puede encontrarse con Dios y sentir la unión, esa comunión con Él. El deseo va unido de una disposición interior con la que, en medio de nuestros silencios, la presencia de Dios puede habitar nuestra intimidad. La clave es hacer conciencia o hacernos conscientes de este deseo de recibir a Jesús y que Él sea aliento de nuestra vida cotidiana. Por eso, debemos de revisar nuestras disposiciones a la hora que celebramos y participamos de la misa o la Eucaristía virtual. ¿Cómo estoy vestido? ¿La forma de estar sentado? ¿Si estoy consumiendo algún alimento? ¿Si estoy haciendo el silencio debido? La Eucaristía o la misa virtual no nos quita la responsabilidad
que debemos de tener hacia la dignidad de la misma. El porte, las posturas, el silencio, la actitud, la disponibilidad y todas esas cosas que les he dicho, la manera de estar sentados, de tener nuestro oído atento. Todo eso nos ayuda a vivir esta Eucaristía y nos permite entrar en esa consonancia de la comunión espiritual. Por eso debemos de tener un entorno cuando, como familia o manera individual, nos reunimos a celebrar esta misa o Eucaristía virtual. Un entorno que nos haga entrar en esa intimidad y en esa comunión con Dios, en esa comunión con el Hijo por la fuerza del Espíritu, para que todos estos efectos espirituales y toda esta experiencia tan íntima y espiritual pueda fortalecer nuestra vida y, repito, nos pueda conducir a una buena comunión espiritual. A ese deseo consciente le podemos acompañar una aclamación espontánea en nuestra disposición para que Él se haga presente en nuestro corazón, ya que no podemos recibirlo de forma sacramental, como cualquier día en el templo. Así, Él vendrá a unirse a ustedes en una dulce intimidad, decía San Alfonso María de Ligorio. Es una manera de mostrarle a Jesús que si no lo recibimos físicamente es porque no podemos, no porque no queremos. Con la comunión espiritual le expresamos nuestro amor, que deseamos recibirlo en nuestro corazón y que lo adoramos y reconocemos como nuestro Dios y Señor. ¿Por qué hacer la comunión espiritual? La respuesta le hemos dado a lo largo de los momentos anteriores, porque no se puede recibir físicamente la comunión y porque no se puede. Diversas razones. Por ejemplo, en este tiempo especial en que los creyentes vivimos a fondo el cuidado de nuestro prójimo y el propio. Las iglesias cerradas, pero nuestra fe se ha de mantener viva. La comunión espiritual a la cual se nos invita tiene que fortalecer nuestra vida y mantener nuestra esperanza siempre en Jesús. Esa comunión debe de ayudarnos a esa confianza y a esa familiaridad con aquel que es el dueño de la vida. Esperamos que esta situación no dure tanto tiempo, aunque ya hay iglesias, templos que se han abierto acatando las disposiciones de bioseguridad, pero es tanto los católicos que desean ir a misa que es un pequeño porcentaje los que pueden entrar al templo. Y muchos no van porque tienen ese temor, y es lógico, de contagiarse, porque el virus ahí está. Y se nos hace hincapié que debemos de protegernos, de tomar todas las medidas necesarias para cuidarnos y cuidar a los demás. Los templos estarán abiertos y poco a poco irán aumentando. Ese es el gran deseo de todos. Pero por el momento se da eso y paulatinamente va entrando los feligreses al templo. Muchos o una gran cantidad tendrán que seguir viendo y celebrando su fe desde la misa virtual y la comunión espiritual.
Por lo tanto, debemos, en el momento de esa comunión espiritual a la cual se nos invita en el momento de la celebración, debo de manifestar mi deseo de recibirlo y, si es posible, hacer una oración. Y terminamos este momento de reflexión con esa oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Y como ya has venido, te abrazo y me uno todo a ti. No dejes que me separe jamás de ti. Y como si ya te tuviese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, oh Señor mío, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Feliz día de San Cayetano y sigamos celebrando con ardor al Santo de la Providencia, del pan y el trabajo.